observar es qué tipo de elipse vamos a tener, que sería el primero. Este es todavía más fácil que el anterior. Vamos a ver. Bueno, entonces sería paso 1, determinamos qué tipo de elipse es. Nos están diciendo que en este caso el vértice está en más menos 0 y los focos en más menos 2. Entonces, vamos a ver. Según la posición del vértice y según la posición del foco, estamos hablando de una elipse horizontal o una elipse vertical. Horizontal. Es horizontal, así es, porque miren, el valor distinto de 0 está en el eje de las X. Entonces es horizontal. Entonces aquí podemos sacar algunos datos. Entonces si yo les preguntara aquí, ¿quién es A? ¿Quién sería A? 4. Es 4 porque miren, el vértice está en A, 0. Quiere decir que el número que está en el vértice, en la coordenada del vértice es A. Entonces este es A. Y el valor que está en el foco, ¿qué letra es? B. ¿Será que es la B? Que es quien está C. en el foco. ¿Cómo? C. Es C. Porque miren, aquí lo tenemos. El foco, el valor que está en el foco corresponde a C. Entonces C es 2. Entonces aquí me faltaría encontrar quién es B. Pero aquí, de aquí podemos deducir, como vamos al revés, quién sería A cuadrado, porque nos va a servir. ¿Quién sería A cuadrado? 16. Ajá. Y lo mismo para C. Le vamos al cuadrado. C cuadrado es 4. Y ahí estamos con eso. Entonces tendríamos que encontrar el valor de B porque la ecuación canónica, que es esta, tiene B. Entonces lo vamos a usar. Entonces aquí podemos encontrar B siempre utilizando esto. C cuadrado es igual a cuadrado menos B cuadrado. Entonces deberíamos de despejar B cuadrado, que es lo que necesitamos. Este B lo puedo pasar para acá para que me quede positivo. Me quedaría que B cuadrado es igual y la C la pasamos para el otro lado. A cuadrado menos C cuadrado. Entonces ustedes ya saben que pueden encontrar B de esta manera. Entonces aquí B cuadrado sería igual a 16, que es A cuadrado, menos 4, que es C cuadrado. Por lo tanto, el valor de B cuadrado es igual a 16. No, perdón, a 12. Bueno, también saquemos el valor de B porque nos va a servir, que sería sacarle raíz cuadrada de 12. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 12? 3.46. Entonces eso nos va a servir para la gráfica, 3.46. Bueno, y aquí ya tenemos datos suficientes para poder encontrar la ecuación canónica de esta elipse. Entonces, si tenemos entonces que es horizontal, vamos a utilizar la ecuación x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado
igual a 1. Entonces, simplemente para nuestra ecuación vamos a sustituir a cuadrado y b cuadrado. Solo eso. Entonces, sustituimos aquí. Nos quedaría x cuadrado. ¿Quién es a cuadrado? 16. Sobre 16 más y cuadrado. ¿Sobre quién? ¿Quién es b cuadrado? Raíz de 12. A ver, es b cuadrado. 12. 12. B cuadrado es 2. Esto es igual a 1. Entonces ahí tenemos nuestra ecuación canónica. Ya tenemos lo primero que nos piden. Es la ecuación. Entonces tratemos de hacer la gráfica. Esta gráfica no está tan complicada. Vamos a ver. Ya sé que el vértice está en 4, 0. Entonces es horizontal. Vamos a ver, aquí sería 4, 1, 2, 3, 4. Aquí está un vértice, 1, 2, 3, 4. Aquí está el otro vértice. Ubiquemos el foco también. El foco está en 2,0, que aquí y aquí. Ahora para arriba, que sería para el otro eje, ¿qué valor es el que tenemos que ver? El de b cuadrado. El de B. Ahí es el de B normal, B a la 1. Que en este caso es 3,46. Entonces vamos a contar 3,46 para arriba y 3,46 para abajo. Entonces aquí tengo el 3, lo podemos aproximar aquí. No tiene que ser tan exacto. Casi que en el 3,5. 3,46. Entonces nuestra elipse más o menos viene así de esta forma. Esto parece círculo, pero ustedes háganla como una elipse. Ahí está. Entonces quedaría más o menos por ahí. Nuestra gráfica de esta elipse. Si traten de hacerla, yo no sé si es por la computadora, pero me cuesta mucho dibujarle la forma. Pero ustedes lo pueden hacer mejor, háganlo mejor. Pues ahí estamos con un ejemplo contrario. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, miremos esto. Con longitud de eje mayor, 4, y longitud de eje menor, 2. Con focos en Y. Realice la gráfica. Miren, entonces aquí ya no nos están dando ni el vértice ni nos están dando
el foco específicamente. Pero, a ver, nos dan dos datos. Nos dan la longitud del eje mayor, la longitud del eje menor, y el dato más clave que considero yo aquí es este. Tiene focos en Y. Es decir, la parábola tiene focos en Y, estamos hablando de una parábola vertical. Ajá, es una parábola vertical porque el foco está en el eje mayor. Entonces es una parábola vertical. Si dijera que el foco está en X, sería horizontal. Bueno, entonces aquí, por lo menos ya sé que es vertical. Podemos empezar por ahí. Es vertical el parábola. Sigo yo con la parábola. Es elipse. La elipse es vertical. Entonces aquí debería de sacar yo los otros datos a partir de la información que me dan. Yo no sé si ustedes se recuerdan. Pero vamos a ver. El primer día yo les ejemplifiqué qué eran los ejes, que es lo que tenemos acá. El eje mayor, pues es de vértice a vértice, ¿verdad? En cuanto, dependiendo si es horizontal, el eje mayor va a estar en el vertical o en el horizontal. Entonces, el eje mayor es la distancia más larga entre los dos vértices de la parábola. Es esta distancia. Y el eje menor, pues lógicamente es el otro. Y también les dije por aquí les agregué que el eje mayor va a ser 2 veces A y el eje menor va a medir 2 veces B. Entonces, a partir de esta información, aquí está la clave. Ustedes tienen que saber. Vamos a hacer una gráfica. El eje mayor mide 2A y el eje menor equivale a 2B. Entonces, vamos a hacer una parábola solo para. No es ya la gráfica, sino que solo para fines de ilustración. Vamos a dibujar vertical porque es vertical. Y vamos a tratar de determinar los valores. Por aquí. Entonces, miren, aquí hay un sinfín de ejercicios. Entonces, aquí lo que yo quiero es tratar de que por lo menos los más Es como comunes la los recta puedo. vertical, señor. Ajá, Que ajá. Dígame. el eje mayor es la mitad, está el origen. Exactamente, esa está cabal, la misma distancia del origen hacia arriba y la misma distancia hacia abajo. Entonces, como es vertical, mi eje mayor está aquí, o sea, es la distancia de aquí hasta acá. Entonces, es esto. Me están diciendo que esa distancia de aquí hasta acá, que une vértice con vértice, esto va a ser igual. Me están diciendo que mide 4. Mide 4. Pero yo también sé que esta distancia es 2 veces A. Entonces, a partir de aquí yo puedo determinar el valor de A. ¿Cuánto mide A entonces? 8. Si esto es 2 veces A, si ya esto me está diciendo que todo esto mide 4 y eso es 2 veces A, o lo podemos escribir así. 2A, que es el eje mayor, 2A mide 4. Entonces, ¿cuánto mide A? 2. Es 2, o sea, A es la mitad del eje mayor, en otras palabras. A es la mitad del eje mayor y vamos a hacer exactamente lo mismo para el eje menor. El eje menor es el otro eje, o sea, la distancia más chiquita. Miren que es esta de acá, o sea, de aquí para acá. Y ese es 2B. Entonces aquí, 2B, que es el eje menor, ¿cuánto nos están diciendo que mide? El problema, ¿cuánto nos dice? 2. 2B mide 2, por lo tanto B tendría que medir la mitad. ¿Qué cuánto es?
1. Entonces ahí ya tengo A y B. Miren, con esos datos logré sacar A y B. Y lo mismo deberían de hacer si la parábola es horizontal. Siempre, si les dicen que el eje mayor mide tanto, ese es 2A y simplemente le sacan la mitad para saber cuál es el valor de A. Y para saber cuál es el valor de B, le sacan la mitad al eje menor. Entonces, si aquí tengo A, aquí tengo B, puedo sacar A cuadrado y B cuadrado. ¿Cuánto es A cuadrado? 4. Ujú. Y aquí, B cuadrado. 1. 1 al cuadrado sigue siendo 1. Y aquí ya con esos dos datos sacamos C cuadrado. C cuadrado es igual a cuadrado, que es 4, menos B cuadrado, que es 1. O sea que C cuadrado es igual a 3. C cuadrado. Y C sería la raíz de 3. ¿Cuál es la raíz de 3? 1.73. 1.73, ahí está. Ya tengo suficientes datos para la ecuación. Simplemente antes de hacer la ecuación vamos a sacar los vértices, porque los vértices nos van a servir para la gráfica. Dijimos que es vertical, entonces los vértices los vamos a encontrar con el 0, más menos A. Y los focos los vamos a encontrar en 0, más menos C. Entonces aquí mis vértices van a estar en 0, ¿quién es A? 2. En 0, más menos 2, ahí van a estar mis vértices. Y mi foco en 0, más menos C. Dijimos que C es raíz de 3. Entonces en 0, más menos raíz de 3. Entonces ahí estamos con los vértices y los focos. Entonces, antes de la gráfica hagamos la ecuación. La ecuación sería x al cuadrado. Entonces yo no miro eso. Bueno, como es vertical, el valor de A va abajo de la Y. Entonces sería x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre al cuadrado igual a 1. Ahí está. Entonces sustituimos. Tenemos que x cuadrado sobre b cuadrado es 1, aquí lo tenemos, sobre 1 más y cuadrado sobre a cuadrado, que en este caso es 4, es igual a 1. Entonces, esa sería la ecuación canónica de esta elipse. Acuérdense que así como este 1 no es necesario dejarlo ahí, de preferencia yo lo quito, porque en realidad no me afecta, entonces podemos dejar solo x cuadrado. Estamos ahí con la ecuación. Hagamos la gráfica entonces.
Esta es nuestra gráfica vertical, nos quedaría vértice 0,2. Aquí vamos a tener 1, 2. Aquí está un vértice. Y el otro en -2. O sea, aquí. Bueno, voy a dejar más espacio. Aquí va a estar 1, de 2 en 2 y 2. Dos cuadritos de por medio. 1 y 2. Entonces, primer vértice está aquí. Segundo vértice está aquí. Ubiquemos el foco, por favor. 1,73. Casi Casi llegando a llegando. 2. Está por aquí, va. Aproximadamente. Y en B, ¿cuánto me voy a mover en el otro eje? 1. Solo 1, porque el valor de B es 1. O sea que aquí. Cada dos cuadritos es 1. Entonces aquí va a pasar mi elipse. Entonces, estamos por aquí. Ahí estamos. Ahí estamos entonces. Esa sería más o menos la gráfica de la elipse. A ver, preguntas de ustedes. Están generalmente callados. ¿Será que no hay dudas? Está fácil ubicar la gráfica, señor, con eje mayor y eje menor. Sí, sí, no está tan difícil. Al principio parecía que estaba bien enredado, pero creo que para eso son los ejemplos, para que pregunten. Yo creo que de tanto escucharme decir lo mismo, pues no sé si ya lograron que les quitaran las dudas, si no, digan, no tengan pena. Solo hay un concepto más que yo quisiera que tuvieran en cuenta, bien sencillo, excentricidad. Eso lo voy a poner aquí, es fácil de hallarla, es solamente una división. Y fíjense que a partir de la excentricidad también se puede encontrar una gráfica a partir de la excentricidad. Entonces, como les digo, estoy tratando de darles ejemplos de muchas formas para que ustedes miren que vamos a llegar a lo mismo. Entonces, la excentricidad de la elipse la vamos a representar con la letra E. Y va a ser igual a la división de C sobre A. O sea, así. Está fácil de hallar. Si tienen los valores de C y de A, ya está fácil. Entonces, aquí. Calculemos la excentricidad de esta. Siempre dejemos la fracción, porfa. Entonces aquí sería C sobre A. ¿Quién es C? ¿Querés? Raíz de 3. Raíz de 3 sobre ¿quién es A? Ujú. 2. 2. Entonces así de fácil, esa sería la excentricidad de esta elipse. Si se puede simplificar la fracción, háganlo. Si no, se deja así. Pero sería eso. Entonces, si yo les dijera que calculemos, solo les necesito que tengan mucho cuidado. Por eso les di las ecuaciones, las fórmulas generales. Tengan mucho cuidado, no me confundan el valor de A con el de A cuadrado. Son dos cosas distintas. Entonces, siempre miren si está elevado al cuadrado o no la letra en la formulita que están usando. Entonces, aquí, la excentricidad de esta elipse, que es la anterior que hicimos, C sobre A. Veamos. Aquí, ¿quién era C? Raíz de 12. Raíz de 12. No, ese era B. ¿Quién era C? Aquí lo tenemos, ¿eh? 2.
C es 2. Ok, vamos a ver, aquí quién es A. Por ahí lo tenemos, buscan. 4. Es 4, aquí está al principio. Entonces sería 2 sobre 4 y les pregunto, ¿esto se puede simplificar? Un medio. ¿Tienen mitad? Entonces la excentricidad de esta elipse es 1 medio. Ya saben que cuando les pida que calculen la excentricidad solamente es C dividido A. Bueno, ahí estamos ustedes.